Bueno, pues como ha dicho Yasmina, me presento, ella ya me ha presentado, pero yo soy terapeuta, me focalizo sobre todo en acompañar a personas que tienen baja autoestima. Dentro de esta baja autoestima, pues las personas que vienen, pues vienen con mucha autoexigencia, pueden ser también personas que se autosabotean mucho, con falta de seguridad personal. Y uno de los trabajos que hago con estas personas, que es del tema que vamos a hablar hoy, es que hago un trabajo específico sobre el personaje, que ahora vamos a hablar sobre, vamos a profundizar más sobre qué es el personaje. Desde el personaje, antes de explicarlo, me gustaría mencionar también al psicólogo Antonio Blay. No sé si alguien conocía al psicólogo Antonio Blay Foncuberta. Sí. ¿Sí? Vale. Y supongo que os suena el personaje de él. Sí, vale. Porque fue él quien empezó a usar esta expresión para referirse a un mecanismo psicológico y bueno, de aquí pues hacerle referencia a él, porque él fue desde muy joven que le interesó mucho la psicología, pero aparte de la psicología también le interesaba mucho la perspectiva, sobre todo la exploración de la conciencia. Le interesaba mucho descubrir no solo los aspectos psicológicos, sino también quién éramos a nivel esencial. Una de las perspectivas que él indagó mucho fue la perspectiva oriental, que trató de trasladarla aquí en Occidente. Y una de las cosas que decía sobre la esencia, él decía que la esencia estaba hecha de tres cualidades. La esencia estaba hecha de inteligencia, amor y energía. Y estas cualidades o capacidades, él decía que no era algo que tuviéramos, que yo puedo tener y tú no puedes tener, no. Era algo que todo el mundo tenía, inteligencia, amor y energía. Y más que tener, es algo que éramos, es algo que somos, porque es algo que viene innato en nosotros. Uno lo puede desarrollar más, lo podemos desarrollar menos. ¿Qué está? Pero es algo innato. Al ser innato, él decía que al ser innato es nuestra identidad. A nivel esencial, esta es nuestra identidad. Eso sí, mi manera concreta de ver, mi manera concreta de relacionarme, y mi sensibilidad concreta, y mi manera concreta de hacer, esto sí que es diferente de cada uno. Es lo que nos distingue, nuestra singularidad de cada uno. Y esto da lugar a mi personalidad. ¿Vale? Entonces, él decía que la esencia, inteligencia, amor y energía es lo que éramos a nivel esencial, la personalidad es cómo somos, y aquí el personaje entraría en esta ecuación diciendo que el personaje es lo que deberíamos ser y no somos. ¿Vale? Entonces, para adentrarnos más en el tema del personaje, cuando con mis pacientes hablo sobre este tema, lo primero que me dicen, yo les pregunto, les digo, bueno, tú, cuando yo digo personaje, ¿qué es lo que entiendes tú? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Y lo primero que me dicen es que lo primero que les resuena es el concepto de la máscara. El concepto de máscara. Y cuando yo hablo de máscara, lo primero que se me pasa a la cabeza es la típica imagen de una persona que está triste, que se pone la careta con tipo de cara contenta, ¿no? Para hacer bien, que todo le va muy bien y sobre todo para quedar bien ante los demás. Hola. Entonces, sí que tiene que ver el personaje con la máscara, ¿vale? Pero la máscara de alguna manera sería como reducirlo mucho solo a la máscara, porque la máscara de alguna manera es aquel comportamiento falso que uno da para quedar bien. Es algo que podemos además notar que estamos comportándonos o estamos haciendo un papel falso. Es algo que podemos evidenciar. Y a veces no siempre está el personaje presente y no siempre lo podemos evidenciar, ¿no? A veces estamos pensando de una manera, sintiendo y actuando de una manera porque estamos muy convencidos de aquello que estamos haciendo y el personaje está ahí muy presente. Entonces el personaje más que un comportamiento, aunque influye en el comportamiento, primero nace en nuestras ideas, nace en el pensamiento, en nuestras creencias. Y para definirlo, el personaje sería aquel conjunto de creencias que yo he dado por válidas, me he convencido de estas creencias sobre mí y sobre el mundo también, pero hoy nos vamos a centrar en las ideas que tengo sobre mí. Ese conjunto de creencias que mayormente limitantes, también pueden ser ideas positivas, pero
yo me centro sobre todo en las limitantes, que vienen del pasado y que están condicionadas principalmente por nuestro entorno. ¿Vale? Entonces, cuando digo que están condicionadas por nuestro entorno y que vienen del pasado, esto ya hacemos una relación con nuestra infancia. ¿Vale? Yo siempre digo que para entender al personaje hay que entender nuestra infancia, no para analizarla, no para obsesionarnos con nuestra infancia y entender todo lo que nos pasó y a ver qué encontramos, porque al final no acabaríamos nunca, sino es entender nuestra infancia para entender esas creencias que hoy en día nos suponen un problema, que nos limitan, que nos hacen sentir mal, que nos hacen vivir con una autoestima muy baja. Esas creencias sí que son necesarias analizarlas y ponerles un contexto, ¿no? Eso de dónde me viene, yo por qué pienso así, yo he decidido pensar así, he decidido yo, esa forma de pensar de dónde me viene. Entonces ponerle un contexto y un sentido que tiene mucha relación con el pasado. Entonces, si retrocedemos un poco en el tiempo, ¿no? Pensando, bueno, ¿qué ocurre en el pasado? ¿Por qué el entorno nos influencia tanto cuando somos pequeños? Estas ideas, cómo llegan a nuestra mente, ¿no? Y por qué acabamos pensando así. En el pasado, en nuestra infancia, sobre todo ya desde que nacemos, el entorno ya nos influencia muchísimo. De pequeños, o sea, cuando somos bebés, no tenemos una percepción individual de nosotros, o sea, no tenemos una percepción de un yo, el bebé no percibe como yo individual, pero sí que tiene una percepción del entorno, sí que percibe si el entorno es seguro, no es seguro, si es un entorno óptimo o no, si puede confiar o no puede confiar. Y en esta primera fase de desarrollo el bebé, digamos que va desarrollando su necesidad de ese momento, que es la necesidad de la confianza. Pero no es hacia más adelante, tampoco quiero poner edades concretas porque tampoco lo sé al 100%, pero es más o menos a partir de los 2 años, que es cuando el niño empieza a hablar, empieza a caminar, empieza a socializar, a explorar. Es en ese momento que el niño también justo coincide el momento en que empieza a formarse el concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo y el concepto del mundo. Entonces es en ese momento que empieza a formarse el concepto de sí mismo, que es muy importante que la relación de apego con los padres sea una relación buena y adecuada. Y cuando digo buena y adecuada, yo destaco 2 cosas. Una es las necesidades afectivas del niño. El niño, pues bueno, cuando es pequeño es totalmente dependiente. También tiene una necesidad narcisista, porque necesita pues, que los padres lo atiendan, estén con él. Él necesita saber que él es importante y él necesita también saber que sus padres son buenos y sus padres lo cuidan bien, son capaces de cuidarlo bien. Y esto se ve pues, en la mirada de los padres hacia el niño, esto se ve en las muestras de afecto que le dan los padres al niño, se ve por la cantidad de tiempo que pasan los padres con él. Y esto puede verse afectado en caso de que el niño nazca, por ejemplo, en un ambiente familiar, pues por ejemplo, que uno de los 2 padres esté ausente o ambos padres estén ausentes, un ambiente familiar muy inestable, donde haya discusiones en casa, violencia. También en familias, por ejemplo, que priorizan las responsabilidades y el deber por encima de las necesidades del niño. Entonces el niño, claro, el niño no sabe lo que le está pasando, él no es consciente, pero él está introyectando al final una idea de sí mismo de que yo no merezco otra cosa que lo que me están dando. Yo no merezco otra cosa, o creer que él no es suficiente importante para los demás, o que no vale lo suficiente. Esto puede ser por un lado. Luego, en la otra parte, sobre este estilo de apego de los padres, está la educación. La educación es imprescindible, que el niño reciba pues, unos conocimientos, que se le transmitan unas normas de convivencia, porque el niño no vive solo, o sea, al final se le tiene que educar para vivir en convivencia, se le tienen que transmitir también, el niño debe de aprender unas habilidades para que luego sepa manejarse por el mundo. Y luego hay otro aspecto muy importante relacionado con el personaje, que es que se le deja al niño ser él mismo. ¿Vale? Porque el niño no nace como un papel en blanco, como antiguamente se pensaba,
El niño nace ya con una predisposición genética, ya nace con unas tendencias, ya nace con un temperamento, con unas inclinaciones que durante este proceso de educación los padres pues tienen que ir viendo, ¿no? Si al niño, pues bueno, dónde pone la atención el niño, qué es lo que le interesa, cómo es su temperamento, si es un temperamento tranquilo, si es muy enérgico. Entonces, si esto se ignora y los padres, por ejemplo, le inculcan una manera de ser en concreto, le dan mucha importancia, ¿no? Es que en esta vida es muy importante ser extrovertido, es muy importante sonreír, ser responsable, es muy importante ser fuerte, ser muy listo. Entonces todo esto el niño va captando, no que toda su forma de ser es incorrecta, pero que hay ciertas partes de su forma de ser pues, que no están tan bien vistas y que lo mejor y lo adecuado es imitar el modelo que ve afuera, lo que sus padres le dicen que es mejor y más importante. Esta es una parte que el niño va perdiendo su espontaneidad. La otra es que es una forma muy ya pues, agresiva o más negativa. Las dos son negativas, ¿no? Pero esta es más directa hacia el niño, que es hacerle comentarios negativos directamente. Pues es que siempre estás en las nubes, es que gritas mucho, es que eres muy pesado, es que no haces nada bien. Entonces esto de entrada suena mal, ¿no? Pero si esto sí se dice de forma muy repetida o causa un gran impacto emocional al niño, acaba entendiendo él que su forma de ser no es correcta. Entonces intentar reprimir eso que rechazan los padres, él lo intentará reprimir, ¿vale? Entonces el niño de entrada, pues bueno, él se vive de una manera espontánea, se vive de una manera libre, natural, pero poco a poco, a medida que va creciendo y se va desarrollando, va viendo que va aprendiendo por parte del entorno que hay cosas que están bien vistas y hay cosas que están mal vistas. Entonces aprende a poner totalmente su foco de atención, lo aprende a poner hacia afuera. No le enseñan a poner su foco de atención en él, sino el foco de atención está afuera, el punto de referencia es el exterior, no soy yo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo me comporte, ese amor incondicional que antes recibía de forma incondicional, como he dicho, ya lo recibe con condiciones. No es que mis padres, según me comporte, veo o percibo que me aprueban más, o me quieren más, o me reconocen más. Los padres lo quieren igual, obviamente. Los padres lo quieren igual, pero el niño, la percepción del niño es que según se comporte, pues me quieren más o no. Entonces ahí va perdiendo su espontaneidad, la va sustituyendo por el control de sus actos. Entonces hay cosas que reprime, o al contrario, se reprime y luego se esfuerza en ser de una manera que no es. Entonces ahí poco a poco va apareciendo el personaje, ¿vale? El personaje es el alejamiento de mi forma de ser natural, porque creo que hay ciertas cosas en mi manera de ser que no están bien, entonces las reprimo e intento imitar un modelo que considero que es el normal, considero que es el adecuado. Y esto no solo pasa en la infancia, no solo es en los padres, sino también luego es en la sociedad, los amigos durante la adolescencia, o sea que es en todas las etapas de crecimiento que recibimos toda esta influencia del entorno. Entonces Antonio Blay decía que el personaje, habían dos ideas, se podía entender a través de dos ideas, ¿vale? Primero está la idea negativa que tengo de mí. Esa idea negativa que tengo de mí es la que trataré de no mostrar, es la que trataré de reprimir. Y luego está la imagen que me esforzaré en dar para quedar bien, ¿vale? Entonces, estas ideas, Blay lo llamaba el juego entre el yo-idea y el yo-ideal. El yo-idea es el complejo que tengo de mí, y mientras tenga este complejo, proyectaré un yo-ideal para compensar este complejo, ¿vale? Por ejemplo, lo que os decía antes del temperamento, yo, basándome en mí, os pondré un ejemplo. Yo tengo un temperamento muy tranquilo y a lo largo del tiempo acabo entendiendo que este temperamento no está bien visto, porque este temperamento de alguna manera es pasivo, es limitante, es un temperamento pues, que es como si te faltara un hervor, y entonces en ciertos entornos me he tenido que esforzar en mostrar una forma de ser más enérgica, más extrovertida, completamente diferente de mi naturaleza, para que se entienda el concepto de el juego entre el yo-idea y el yo-ideal, ¿no? El yo-idea es creer que mi manera de ser
no está bien, entonces trato de esforzarme en ser de una manera porque pienso que eso es lo normal. Entonces, Antonio Blay decía, una de las cosas que decía era que cuando estamos en el personaje es como meternos dentro de un traje que no nos va a medida. Pero de tanto tiempo utilizando este traje, primero estamos incómodos, pero luego ya nos adaptamos. Este traje ya, aunque no nos vaya a medida, incluso encontramos comodidad dentro de este traje, porque nos hemos adaptado tanto que el personaje ya se convierte en nuestra inercia, en nuestro piloto automático, ya no nos damos cuenta de lo que decía antes, ¿no? A veces notamos que estamos falseando, pero a veces no. ¿Por qué no? Porque ya lo hemos automatizado, ya se ha convertido en un piloto automático. Entonces yo os he traído bueno, somos 20 o 20, no sé cuántos somos, pero me he traído 25 por si acaso. Es un folleto súper sencillo, ¿vale? Pero ahí os traigo un poco las ideas que os estoy trasladando hoy para identificar al personaje y luego también para recuperar la autenticidad. Entonces, para empezar con identificar al personaje, os lo he traído por escrito, más que nada que no quede todo mucho aquí en el aire como idea, sino que luego pues, os lo podáis volver a leer y decir, vale, voy a refrescar un poco lo que dijo Davinia, porque así luego lo tengo más presente en mi día a día y así os lo lleváis si lo queréis. Entonces, identificar al personaje, como he comentado, como se ha convertido en gran parte de nuestra inercia, no es fácil. Y además cada persona tiene su propio personaje. Es decir, mis ideas limitantes y mis ideales no son los mismos que los de mi vecino, ¿vale? Entonces, sí que es difícil identificar al personaje en este sentido, el de cada uno, pero sí que hay ciertas situaciones en las que lo podemos identificar, el nuestro, ¿vale? Entonces, yo he identificado 3, seguro que hay más, pero hay 3 que son como que los podemos identificar en nuestra vida cotidiana y allí podemos despertar un poco al personaje y decir, el personaje está bien, ¿vale? Entonces, uno es, el personaje lo podemos encontrar en los juicios. En los juicios, cuando yo me juzgo a mí, ahí es evidente, puedo ver aquello que rechazo de mí, ahí se puede ver el yo idea. Pero cuando yo juzgo a los demás, lo primero que parece es que aquello que juzgo, cuando juzgo a la otra persona, yo me coloco en un lugar como que yo no tengo nada que ver con el otro. De hecho, me coloco como en una posición superior, porque yo esto no lo hago, ¿no? Entonces, aquello que rechazo no tiene que ver conmigo. Vale, ahora os quiero sugerir, quiero que recordéis un momento reciente que recordéis en que hayáis juzgado a alguien, ya sea de palabra o de pensamiento. Un momento en el que hayáis pensado, es que esta persona es tal. Es que no soporto cuando esta persona hace tal. ¿Vale? Recordar un momento en el que hayáis hecho una crítica. Y cuando la tengáis, dejar de lado un momento a la persona, quedaros solo con ese aspecto, esa forma de ser que habéis criticado y pensar, ¿esto que criticáis os lo permitís a vosotros? ¿Os permitís ser así o mostraros así? Seguramente no, o al menos lo que acabamos descubriendo es que no. Pues eso que rechazáis dice más de vosotros que de la otra persona. Es algo que me falta integrar a mí. Y aquí hablaríamos también del yo idea. O sea, tanto cuando me critico a mí, cuando me critico al otro, está hablando de mi yo idea, es aquello que yo no me permito mostrar. Y cuando hay una crítica o un juicio, detrás también hay una exigencia. O sea, que podemos ver tanto el yo ideal como la exigencia del yo, está el yo idea, perdón, y luego el yo ideal, que es esto no me gusta que sea así, por tanto debería ser, y ahí podemos ver el yo ideal. Luego también podemos encontrar el personaje en las expectativas y la autoexigencia. Cuando tenemos una idea negativa de nosotros, primero intentamos disimularla. Sin embargo, vivir sabiendo que somos carentes no nos satisface. Así que el personaje nos propone una idea, una solución, que es cambiar. Tenemos que cambiar ese defecto que nos hace creer que tenemos. No, lo puede superar. Nos propone una solución que es superarlo. Entonces, ese cambio de entrada lo consideramos algo positivo y además lo vivimos con mucha ilusión. Mucha ilusión porque primero
nos imaginamos a nosotros el futuro con el cambio. Esto es la expectativa. O sea, con las expectativas a futuro vemos al personaje, vemos los ideales del personaje. El problema de esta expectativa es que el personaje se aferra a la expectativa, porque cree, es que se aferra, pobrecito, porque cree que es la única solución para estar bien y vivir en paz. Entonces, al aferrarnos con esta expectativa, lo que hace es que vivamos el presente, primero, un poco desde la falta. Es como que aún no soy, pero seré, pero es que aún no soy. Por lo tanto, es como, me parece todo como insuficiente, ¿no? Todo no, pero me vivo con una parte de insuficiencia. Y a la vez me vivo con exigencia. Me vivo con exigencia porque tengo que trabajarme mucho para llegar a ser. Entonces, de ahí viene que, pues eso, que trabajemos mucho, que hagamos muchos cursos, que hagamos mucho ejercicio, que compremos muchas cosas, que hagamos las cosas a la perfección. Entonces ahí podemos ver los ideales del personaje, ¿no? Que nos están obligando, lo podemos ver a través del estrés. Cuando estamos en el estrés, ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿A qué resultado quiero llegar? ¿Qué es lo que trato de mostrar? Y otra cosa que ocurre cuando llegamos al ideal, porque a veces llegamos al ideal, pero lo que pasa cuando llegamos, que la ilusión luego dura 2 días, porque como el personaje se alimenta del reconocimiento de fuera y eso no dura permanentemente, pues volvemos a conectar con la angustia del yo idea, porque todo ideal está proyectado desde un yo idea, es decir, si hay ideal es porque hay yo idea. Entonces volvemos a conectar con el yo idea, con la idea de mí, con la insatisfacción, y luego, como no me satisface vivir desde aquí, me vuelvo a proponer otro objetivo. Venga, va. Es como los que tienen cuentas de Instagram, que llevan su proyecto en las cuentas y tratan de hacerse conocer desde allí. Hay mucho machaque en este ámbito también. Intentan como conseguir muchos seguidores, muchos likes, y cuando llegan al ideal y ven que esto pues ya ha pasado, una vez llegan, tratan de exigirse más. No, 10.000 seguidores no vamos a llegar a los 20.000, ¿no? Para poneros un ejemplo. Y es ese bucle que vamos del yo idea al yo ideal. Y claro, para salir de este bucle no, hay que despertar al personaje. Es la única manera de salir de allí. Y luego hay una tercera situación. Son 3 situaciones: los juicios, las expectativas y las exigencias. Y luego está una tercera situación que quizás no es tan común para todos, es más común para las personas que son muy emocionales o muy susceptibles por la imagen que dan, que esta situación es cuando estamos en el drama, en el dramatismo y la culpa, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, el personaje de entrada pues intenta dar la imagen del yo ideal, ¿no? Pero cuando no quedamos tal como pretendíamos o no nos tratan como desearíamos, es entonces cuando aparece la preocupación por nuestra imagen. Y en ese momento el personaje actúa de 2 maneras. Por un lado, personaliza lo que ocurre fuera como yo soy el culpable de lo que ha pasado. Por ejemplo, si alguien no me habla, si alguien tiene mala cara, o soy yo, por ejemplo, que he caído mal y me atribuyo yo la causa, y lo que hace en segundo lugar es que es totalizador. Por ejemplo, si alguien se burla de mí porque me he caído y se ríe, hago su burla mí. Es decir, yo también creo que he sido ridículo, y además no solo creo que soy ridículo ahora, no, es que creo que soy ridículo, como si fuera ya una identidad. Es una sensación como si no tuviera remedio. Cuando tenemos esta sensación de que aquello que creo de mí no tiene remedio, ahí es el personaje que nos está señalando la idea negativa de mí mismo, y que es una idea que se vive como si fuera un defecto, como si no tuviéramos remedio. Por eso luego nos proponen yo ideal, que hay una mínima esperanza, pero luego veis que es el bucle, ¿no? Que os he contado antes, que llego yo al yo ideal, cuando llego luego vuelvo a conectar con el yo ideal porque nunca es suficiente, siempre tengo que mejorar, y bueno, como veis es un embolado mental que lo que hace es complicarnos mucho la vida. Y una manera de detectarlo, basándonos en estas 3 situaciones, es a través de las emociones, porque las ideas, como pasan de largo, las ideas no las vemos. Uno no va por la vida pensando, es que soy insuficiente,
es que no valgo, es que no merezco amor. Uno no piensa eso conscientemente, pero sí lo que detecta primero es la emoción. Estoy estresado, estoy triste, vergüenza, culpabilidad, impotencia. Estas emociones son las que nos han de indicar, decir, vale, siento esta emoción, vale, ¿qué me estoy explicando de lo que está pasando? Yo lo que hago con mis pacientes para objetivar al personaje, una de las cosas que hacemos al principio es hacer un diario. Hacemos un diario, porque es que si no es muy difícil de identificar. Desde el diario hay una serie de preguntas y yo sobre todo les digo que apunten al diario las experiencias negativas que han tenido, las experiencias donde hayan sentido malestar, ¿no? La emoción, estoy triste, me siento culpable, vergüenza. Vale, todo esto me lo escribes en el diario. Entonces, la pregunta primera que hago es, primero, ¿qué te cuentas de lo que estás viendo? ¿Qué interpretas de la situación? Por ejemplo, ha pasado algo en mi empresa donde trabajo y hemos tenido un problema y he informado a mi jefe por WhatsApp. Y mi jefe lleva 2 horas sin contestar. Seguro que piensa que es culpa mía y estará enfadado, por eso me habrá leído y no me ha contestado. Y ya verás cómo me va a echar bronca, ya verás cómo mañana me va a caer bronca. Vale, esta es la interpretación, pero luego, ¿qué percepción tienes de ti con esto? Es decir, ¿por qué te ha venido a la cabeza de que él va a pensar que tú eres el culpable? ¿Por qué has pensado de esta manera? ¿Qué percepción tienes tú en esta situación? Y ahí es cuando vemos, vale, con un poco de ayuda, porque esto no se ve a simple vista, pero al final la persona acaba diciendo, vale, es que en el fondo creo que no estoy a la altura en este trabajo. En el fondo creo que no valgo suficiente. Y ahí vemos las creencias del personaje. Entonces, cuando esto vemos que se repite, con un diario no es suficiente. Vamos apuntando. Entonces vemos que estas creencias, además, es que se parecen. Siempre son las mismas. Uno acaba cansado del personaje cuando lo objetiva, acaba cansado. Porque dices, qué pesado, que es otra vez lo mismo. Me sabe mal de decirte esto, pero es que he vuelto a caer otra vez. Vale, vamos a desmentir al personaje. Vamos a someter a juicio estas creencias. Tú naciste naciste sin valor. ¿Tú naciste no estando a la altura? ¿O el entorno te ha convencido de que tú pensaras así? ¿Qué tal es tu manera de pensar? ¿Es la misma manera de pensar la tuya que la de tus padres o la de tu entorno familiar? ¿No estar a la altura? ¿Cómo lo valorarían tus padres? No estar a la altura. O el entorno que te cuidó. ¿Cómo lo valorarían? O mi padre, por ejemplo, lo valoraría y no aceptaría no estar a la altura. Porque yo no le pregunto cómo valoraría que él no estuviera a la altura. ¿Cómo valoraría el padre no estar en la altura? El padre. No, mi padre no soportaría no estar a la altura. Vale, porque si tu padre no soportaba no estar a la altura y ser muy exigente y ser muy responsable, por ejemplo, allí donde ponía la importancia tu padre y allí donde ponía la importancia o la atención tu padre, ahí es donde has acabado poniendo la vida. Aquello que en casa nos inculcaron o ponían la importancia y la atención es donde hemos acabado poniendo nosotros también la importancia y la atención. Por tanto, es como que vivimos un guión que no es nuestro, vivimos un guión que nos viene heredado por nuestros padres, que nos viene heredado y nos facilita la vida y tenemos muchos recursos y está muy bien, perfecto, pero aquello que nos limita es ahí donde tenemos que poner la atención, ¿vale? Entonces una manera también de objetivar al personaje es preguntándonos, bueno, esta manera de pensar, ¿cómo lo pensarían en casa? Esto que yo pongo importancia y estoy allí preocupada, en casa ¿cómo se veía? Y veréis que es muy parecido a lo que pensaban los padres. Otra manera también es decir, esta preocupación y este miedo que tengo, ¿qué edad tengo cuando estoy así? Cuando siento con tanta vergüenza o tanta preocupación, o tengo este miedo a lo que dirán, ¿qué edad tengo? ¿No? Por ejemplo, ¿qué edad tengo? El niño es el que se preocupa tanto, ¿no? Es el que tiene tanta vergüenza
a que se rían de él. Entonces, que me siga pasando lo mismo, por ejemplo, a los 30, 40, 50 años, pues ahí tiene mucho que decir. Entonces, bueno, el personaje es una manera de objetivarlo de esta manera, pero hay otra manera que es, como he dicho antes, despertando al personaje. El personaje nos ha hecho olvidar quién somos. Pues vamos a recuperar la conciencia de nosotros, ¿no? Si el personaje ha sido un alejamiento de mí, es poner el foco fuera, pues bueno, voy a recuperar la conciencia de mí. Y hay un ejercicio, que es el ejercicio de despertar, que es un ejercicio que está creado por un discípulo de Antonio Bray, que se llama Jordi Sapés. No sé si lo conocéis, Jordi Sapés. ¿Sí? Vale. Jordi Sapés, junto con su mujer, María Pilar de Moreta, que han creado una asociación que se llama APCA, abreviado, pero es Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización, y ellos han creado un método basado en las enseñanzas de Antonio Bray, porque Antonio Bray, de aquí mi recomendación que leáis libros suyos, o también tiene un curso grabado que está en YouTube. Claro, hizo muchos cursos, pero todo quedó mucho en el aire, ¿no? Lo que veían que la gente al final volvía a repetir los mismos patrones, acababan tropezando con la misma piedra. Entonces Jordi Sapés quería como decir, bueno, tenemos que idear un método donde la gente tenga que ser comprometida y disciplinada, pero un método que consigamos quitarnos de encima al personaje y vivir y recuperar nuestra autenticidad. Entonces, yo el tema de los diarios que hago con mis pacientes está basada en este método. Y ellos enseñan un ejercicio que se llama ejercicio de despertar, que sobre todo se basa en dónde ponemos nuestra atención. ¿Vale? Entonces ahora, por ejemplo, vuestra atención está completamente hacia mí. Me estáis mirando. En lo que digo, estáis totalmente focalizados en mis gestos, en cómo soy yo, en lo que estoy diciendo, en tratar de comprender lo que estoy diciendo. Vale. Ahora os pediré que parte de vuestra atención, una parte de vuestra atención está en mí, pero os diré que una parte de vuestra atención también la pongáis en vosotros. Es decir, daros cuenta de vosotros escuchándome. Daros cuenta de vosotros mirándome. Poner vuestra atención en vosotros. Daros cuenta. Es decir, vuestra atención hasta ahora es de aquí hacia afuera. Entonces yo lo que os propongo es que pongáis atención arrastrándola hacia atrás, incluyéndoos a vosotros dentro de esta experiencia. No se trata de imaginarme a mí desde atrás, sino es un tema de atención. De repente, lo que se suele experimentar cuando hacemos esto es, ostras, me estoy dando cuenta de que yo estoy aquí, ocupo un lugar, ocupo un espacio, yo existo. A veces va bien como notar el cuerpo o poner la atención aquí atrás, en la espalda, de manera que me quedo aquí incluida. ¿Vale? Porque hasta ahora soy como espectador, hasta ahora he vivido con los 5 sentidos hacia afuera, soy un espectador, todo lo que ocurre fuera, pero ahora yo me incluyo dentro de la realidad también. Entonces es como un acto muy sutil de poner la atención en mí a la vez que también atiendo lo de fuera. ¿Vale? Y cuando hacemos esto, la experiencia, por ejemplo, de creer que no estoy a la altura, como decíamos con el ejemplo de antes, es muy diferente creer que no estoy a la altura, porque cuando creo que no estoy a la altura, me vivo todo yo creyendo que no estoy a la altura. Pero cuando despierto y me doy cuenta de mí, paso de creer que no estoy a la altura a darme cuenta de mí pensando que no estoy a la altura. Si pienso que no valgo y me siento triste, paso de creer esto a darme cuenta de mí pensando que no valgo, a darme cuenta de mí sintiendo tristeza. Es muy diferente de una cosa, pasar de una cosa a otra. De una manera estoy totalmente yo identificado y de la otra, una está el yo y la otra está el pensamiento. Entonces el pensamiento se vuelve objeto, lo puedo objetivar. No soy yo completamente sujeto de lo que pienso, sino que hay dos cosas. Estoy yo como sujeto y luego está el pensamiento como objeto. ¿Se entiende? Más o menos. Vale. Entonces esto me ayuda mucho a recuperar objetividad, que es lo que nos falta cuando estamos dominados por el personaje.
y nos ayuda a identificar qué es real y qué es psicológico. Vale, voy a beber un poco de agua. Entonces, darnos cuenta de nosotros es como que recuperamos presencia haciendo este ejercicio de despertar. De repente es como que cobro el sentido de mi yo. Yasmina conoce este ejercicio porque en algún retiro que hemos participado ya lo habíamos explicado. Y es como que recupero presencia, pero aún así, pensar que el personaje nos ha hecho funcionar de una manera concreta durante mucho tiempo. Entonces tenemos que empezar a reeducar esa manera de pensar, esa manera de sentir, esa manera de comportarnos. Tenemos que empezar a reeducarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos reeducar? Yo, igual que aquí hemos puesto identificar al personaje, en estas tres situaciones, vamos a coger otra vez estas tres situaciones pasándolas a cómo las viviríamos desde el despertar, ¿vale? Con la primera situación, cuando el personaje se mete, cuando estamos juzgando, ahí está el personaje. Entonces, en los juicios, cada vez que nos juzguemos, a nosotros o a los demás, recordar que hay algo pendiente de validar y es necesario que lo integre en mí. Aquí la palabra validar, cada vez que yo me encuentre juzgando algo, pensar que estoy rechazando ese aspecto de esa persona o me estoy rechazando a mí. Entonces, este aspecto lo tengo que integrar. Si yo estoy juzgando a una persona de ignorante o de tonta, no tengo que integrar la ignorancia en mí, no tengo que integrar que yo sea tonta, sino tengo que integrar que yo me puedo equivocar. No es lo mismo. No se trata de validar que sea una persona dependiente o que me cuesta decidir, sino validar que a día de hoy necesito ayuda para tomar decisiones. No validar que sea incapaz de hacer las cosas, sino validar que necesito más tiempo para hacerlas. Es muy diferente cómo nos juzga el personaje ante una manera totalizadora, que es tonta, blanda, incapaz, dependiente, a decir, bueno, en ese momento ahora me cuesta esto, o no sé esto, o necesito de otra persona para tomar decisiones, o necesito más tiempo para hacer algo. Entonces, de esta manera es como tener como una mirada, en lugar de una mirada crítica, tener una mirada compasiva hacia nosotros, ¿no? Entonces, son aspectos que de entrada nos darían vergüenza asumir, pero la vergüenza es lo primero que tenemos que trascender. Y sí que es cierto que en este proceso nos podemos dar cuenta de que hay aspectos de nuestra personalidad que han quedado desatendidas, porque el personaje nos ha insistido mucho en que hagamos unas cosas y nos ha insistido también en que evitemos otras cosas. Por ejemplo, si a mí me han inculcado que yo tengo que ser muy buena, me habré pasado la vida complaciendo a la gente, pero por ejemplo los conflictos los habré evitado a toda costa. Entonces la parte afectiva, el centro afectivo, habrá quedado muy desarrollado en mí, porque habré desarrollado mucho mi capacidad de escucha, habré desarrollado mucho mi capacidad de empatía, de ser muy facilitadora para los demás, pero el aspecto motor, que tiene que ver con la firmeza, que tiene que ver con la autodeterminación o poner límites, nos habrá quedado pendiente de desarrollo. No es que yo sea blanda, que es lo que el personaje me diría a mí, no, es que puedo ser autodeterminada, puedo poner límites, pero lo tengo que desarrollar, lo tengo que ejercitar, lo tengo que movilizar. Esta capacidad, que es energía, como decía Blay, ¿no? Yo soy energía también, pero tengo que movilizarla, porque si no, a nivel de mi personalidad, este aspecto quedará como desequilibrado, pendiente de desarrollar. Entonces es no juzgarnos de una manera totalizadora, sino validar aquellos aspectos que juzgamos, sino que yo también me puedo equivocar, yo también puedo pedir ayuda, yo también puedo no hacerlo perfecto, y luego aquí lo que veo que me falta, pues poner más atención y desarrollarlo de forma compasiva conmigo. Y luego había la siguiente situación, que es en la autoexigencia y las expectativas. Aquí la manera en la que podemos cambiar el foco, primero es ver el sinsentido del personaje, que nos obliga a hacer las cosas perfectas y nos obliga a hacerlo todo súper bien. Aquí es ver primero el sinsentido. Y cuando nos vemos en esta situación, hay que dejar poner tanta atención en el resultado y también en los debería que aparecen en nuestra mente.
porque las expectativas y la exigencia primero nacen de la mente. Yo actúo, soy muy exigente porque me digo a mí misma que debería hacerlo. Esto es una creencia. Yo debo hacerlo, es una creencia. Entonces pasar de lo que me digo aquí a lo que necesito, pasar al cuerpo. Vosotros que hacéis yoga, ¿no? Supongo que tenéis mucho contacto con el cuerpo, pero pasar a las necesidades. Bueno, yo debería trabajar mucho, pero ahora mismo, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué necesito? Necesito descansar, necesito beber agua, necesito comer. Es como volver un poco a las necesidades básicas, ¿no? Que a veces por estar exigiéndonos tanto las dejamos de lado. Entonces se trata de escuchar qué es lo que necesitamos y hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y qué significa vivir a nuestra manera? Significa hacer las cosas basándonos en lo que conocemos, basándonos en lo que nos interesa y basándonos en lo que podemos hacer. Si lo hacemos según nosotros, no habrá el esfuerzo extra que empleamos cuando lo hacemos desde la exigencia, sino que se vuelve más fácil y sencillo. De esta manera recuperamos la humildad, entendiendo humildad como mi verdad, entendiendo humildad como el reconocimiento de mi humanidad y de mis límites. En este punto también es necesario tener presente que no somos el centro del mundo, porque el personaje nos hace creer que somos el centro del mundo, como si todo el mundo estuviera pendiente de nosotros, ¿no? Que no puedo fallar, todo el mundo me va a criticar o todo el mundo me está mirando. Entonces aquí es como cambiar el foco y ver que bueno, yo soy un granito más de arena en toda la sociedad, y en lugar de centrarnos en quién quiero ser, centrarnos en qué puedo aportar en el mundo. Es decir, aquello que se me dé bien hacer y lo que la sociedad necesita, pues ponerme a ello, ¿vale? Porque cuando dejo de centrarme en mi subjetividad y me centro en una conciencia más colectiva, el personaje allí desaparece. Pero el personaje no le interesa a los demás, lo que le interesa es como ese egocentrismo, ¿no? De soy yo primero y luego, sobre todo, mi reconocimiento y que me valoren. Y luego hay el tercer aspecto, que es en el dramatismo y la culpa. En el dramatismo y la culpa, aquí estamos muy atrapados en la emoción. Entonces, cuando estamos muy atrapados en la emoción, lo que necesitamos es objetividad. Entonces, aquí hay que insistir en el despertar y darnos cuenta de nosotros distorsionando la realidad. Para ganar objetividad nos ayudará a hacer dos cosas. Una es mirar hacia el pasado y preguntarnos si eso que ha ocurrido ha sido siempre así. Por ejemplo, si he dicho que no a alguien y le ha sentado mal, el personaje me hará creer probablemente que soy una persona muy egoísta. Entonces, como hace un absoluto de un comportamiento puntual, en este ejercicio hay que comprobar cuántos noes le he dicho a esta persona. Y vamos a comprobar que tampoco he sido tan egoísta, ¿no? No siempre he dicho que no, y aquí ganamos objetividad. Y luego, en segundo lugar, esa mirada hacia el pasado para comprobar objetivamente cómo me he comportado yo, si siempre ha sido así, y luego la mirada al futuro, o sea, percibir cómo me tomaría esto dentro de un tiempo. Y primero tener una percepción de una semana, tener una percepción de un mes, tener la percepción de un año, una percepción de 5 años. Y si yo hago este ejercicio de cómo es la percepción de un año, de 2 años, lo que yo veía de esta situación dramática en la que yo estaba haciendo una totalización y la estaba haciendo así de grande, se hará así de pequeña, porque relativizaré. Lo que necesito para el personaje, para sacármelo de encima, es ganar objetividad y relativizar. ¿Vale? Este sería el punto del dramatismo y la culpa. Y en el yoga, porque también está el punto importante también del centro de yoga, que es donde estamos aquí. Cuando estamos practicando yoga, el personaje también se puede meter en nosotros, nos puede estar aquí dominando el personaje, sobre todo comparándonos mucho entre lo que yo hago y lo que debería hacer, porque el yoga también es una práctica que a día de hoy pues está súper integrada en nuestra sociedad, pero para muchas personas también puede ser una práctica pues novedosa, una práctica difícil, exigente, que requiere pues de flexibilidad, requiere de fuerza, requiere de un equilibrio que muchas personas, esta elasticidad, esta fuerza de equilibrio, no la tienen en su máximo potencial. Tienen, pero no como les gustaría. Entonces lo que puede pasar en el yoga
es que intentemos agradar al profesor, que eso también puede pasar. Lo que puede pasar en el yoga es que nos comparemos con el de al lado y al compararnos con el de al lado puede pasar que me vea yo mal o lo contrario, que quiera competir con el otro. Entonces, al final lo que hago es competir conmigo también, ¿no? Entonces, es muy importante en el yoga la labor del profesor, que yo aquí no lo dudo y además lo he comprobado con Yasmina, que la labor del profesor sea ir recordando hasta dónde puede llegar el alumno y que sea muy consciente de sus límites, porque el yoga no considero que sea una práctica competitiva, que tengamos que competir, sino el yoga es una práctica sobre todo primero de cooperación con mi cuerpo, o sea, cualquier ejercicio, no solo el yoga, pero tenemos que escuchar al cuerpo cómo le sienta la práctica, cómo le sienta la postura, hasta dónde puede llegar y no forzar más de la cuenta, que muchas veces forzamos más de la cuenta. Y una de las cosas que me pasaban cuando yo empecé a hacer yoga, que lo practico muy de vez en cuando, pero yo al principio cuando me decidí a hacer ejercicio, lo primero que pensé fue, voy a hacer yoga. Yo soy una persona súper poco flexible, Yasmina lo sabe, soy muy poco flexible, tengo muy poca fuerza también en el abdomen, o sea que es una práctica que a mí me costaba mucho al principio y para mí yoga era ir a clase, hacer una serie de ejercicios y ya está. Es como vas al gimnasio, haces body pump o haces una clase dirigida y allí has hecho body pump. Pues yoga era igual, ¿no? Hago los ejercicios y ya está. Pero esto es un mal concepto porque yoga en sánscrito significa unión, ¿verdad? Entonces, si significa unión, lo que tengo que tratar haciendo yoga no es tanto las posturas, que las haga muy bien y solo hacerlas y ya está, sino tratar de conseguir esta unión primero con mi cuerpo y luego tratar de conseguir esta unión conmigo mismo, con el centro de mí mismo, ¿no? Que me ayudan a tener como otra conciencia, me ayudan a estar en un nivel de presencia muy distinto de la vida ordinaria. Entonces, para llegar a este nivel de conciencia no necesito ser súper flexible, no necesito ser súper fuerte o tener mucho equilibrio, sino necesito llegar a la postura hasta donde yo pueda y poner mi máxima presencia en esta postura. Entonces aquí, añadir el ejercicio del despertar que os he comentado, lo de incluiros a vosotros dentro de la experiencia, esto lo podéis incluir en las clases de yoga, cuando practiquéis yoga. Y yo, como sé que el ejercicio de despertar es un tema de atención, que a veces la atención pasa una mosca y se nos va, yo sugiero, hago una sugerencia de hacer este ejercicio de despertar en 3 momentos de la práctica. Son 3 momentos de quietud. Un primer momento es antes de empezar yoga. Antes de empezar yoga, no sé si empezáis sentados, respirando, pero esto es un momento de quietud porque no se empieza ya directamente a hacer la postura, sino que hay un momento de quietud. Desde ahí me doy cuenta de mí sentado, me doy cuenta de mí respirando, me doy cuenta de mí quieto en esta postura. Esta es uno de los momentos. Luego también podemos hacer este ejercicio de despertar cuando estemos manteniéndonos en una postura. En ese momento de que me mantengo, hago 4 o 5 respiraciones, ¿no? Entonces en este momento me doy cuenta de mí, de cómo está mi cuerpo en esta postura. Me doy cuenta de mí respirando en esta postura. Me incluyo en esta experiencia. Y luego el tercer momento es entre posturas, entre asanas. Entre posturas también hay un parón, entonces ahí paro y me doy cuenta de mí, de los efectos de la anterior postura, cómo me han sentado en el cuerpo. Me doy cuenta de mí respirando, de cómo está mi cuerpo. Me doy cuenta de mí tumbado o de pie o sentado. Es todo el rato no perderme de vista, no perder de vista el sujeto que está haciendo este ejercicio. Sentirme yo como director o directora de mi atención. Yo dirijo mi atención. Y yo dirijo hacia dónde va mi cuerpo. No estar con la atención fuera de lo que se espera de mí, sino poner plenamente la conciencia de mis límites y de mi presencia.
este plus de la presencia en mí. ¿Vale? Entonces, hasta aquí un poco la charla sobre el personaje y de cómo aplicar este ejercicio del despertar en la práctica del yoga. Habíamos pensado, porque son las 8 menos cuarto, entonces este cuarto de hora, primero no sé si hay alguien que se tiene que ir o tiene prisa, y luego pues un poco no tiene por qué ser todo preguntas, pero también puede ser que me compartáis vuestro punto de vista, un poco qué os ha llegado a vuestra mente cuando yo he estado hablando. Seguro que habéis pensado en cosas vuestras. Yo me acuerdo de mí cuando me pasaba esto, cuando me sigue pasando esto. Puede ser también un diálogo en el que podamos compartir.